Excelente día, excelente tarde, excelente noche. Apaga las luces, sube el volumen, ya estás en Espectro Podcast. En este capítulo de la Semana Santa que tengo preparado para ti. Como siempre, muchas gracias por escucharme en tus actividades mientras estás haciendo X o Y cosa, o si realmente te sientas, te tomas un break para escuchar este capítulo. Muchísimas gracias, como aquí siempre semana con un nuevo capítulo, nuevas historias, y las del día de hoy particularmente, muy vívidas la verdad, muy centradas en lo que es la temática de estas fechas de celebración, y estoy completamente seguro que alguna de estas te va a dejar con la boca abierta. Vamos a escuchar la primera historia, que es enviada por Carlos G. Acompáñame a escuchar su testimonio. Hace más de 40 años me ocurrió algo que hasta el día de hoy sigo sin poder explicar. Crecí en una familia profundamente católica, como muchas familias mexicanas. La Semana Santa era un momento casi que sagrado. No importaba lo que estuviéramos haciendo. Cuando llegaba esa fecha, todos nos preparábamos para asistir a misa, a los rezos y sobre todo a las representaciones del Vía Crucis. Para quienes no lo sepan, el Vía Crucis es una dramatización de los últimos momentos de la vida de Jesús. Tenía 13 años por aquel entonces, cuando pasó lo que les voy a contar. Era jueves. Esa noche, como siempre, mi padre había ido a la iglesia, pero yo me había quedado en casa. La colonia estaba más silenciosa de lo normal, no se escuchaban niños jugando ni radios encendidas, solo el rumor lejano de algunas personas que todavía estaban en la calle. Me fui a acostar temprano, aunque no tenía mucho sueño. Estaba acostado en mi cuarto mirando al techo cuando de pronto empecé a escuchar voces en la calle. Eran muchas. Voces graves, agudas, algunas parecían rezar y otras cantar. Era un murmullo como el de una procesión. Incluso me pareció escuchar el sonido leve de las campanillas, como las que llevan algunos peregrinos o los monaguillos. Pensé que era una de estas peregrinaciones nocturnas donde los fieles recorren las calles con veladoras, cantos, rezos, etc. Era algo común en esas fechas, aunque no siempre pasaban por nuestra calle y sobre todo no a esa hora. Me asomé por la ventana y no vi a nadie. Abrí la puerta de la casa para mirar bien, pensando que quizás ya iban más adelante, pero la calle estaba completamente vacía. Ni un alma. No había luces, ni pasos, ni sombras. Y sin embargo las voces seguían allí. No venían de un solo lado. No se alejaban ni se acercaban, eran como si estuvieran suspendidas en el aire, alrededor de mí. Una especie de eco flotando en la noche. Un murmullo que no tenía origen. No puedo decir que sentí miedo como tal, pero sí algo que me dejó muy sorprendido en ese momento. Una incomodidad profunda fue lo que sentí, una sensación de estar presenciando algo que no debía, como si hubiera abierto una puerta que debía mantener cerrada. Me quedé ahí unos momentos, parado en la oscuridad con los ojos bien abiertos, esperando ver afuera alguna silueta, un reflejo de alguna luz, una sombra, pero nada más nada. El silencio volvió de golpe, las voces cesaron, como si alguien hubiera bajado el volumen de repente. Entré en la casa y cerré la puerta con cuidado, como si temiera despertar algo. Esa noche me costó volver a dormir, la verdad, y no se lo conté a nadie porque no quería espantar. Desde entonces nunca volví a ver las representaciones de Vía Crucis, no por enojo ni por rebeldía, sino porque entendí que hay cosas en la fe que no necesitan verse para sentirse, que el dolor, el sacrificio y todo lo demás a veces se manifiesta de maneras inexplicables. Hasta el día de hoy, cada vez que se acerca la Semana Santa, vuelvo a recordar esa noche y las voces que caminaron por mi calle. Cada que escucho una procesión o algo similar en la cercanía del lugar en donde estoy, me da un escalofrío, porque recuerdo el preciso momento en el que abrí la ventana, observé la calle y no vi absolutamente a nadie. Imaginarme la situación de esta historia me inquietó cuanto menos. Y es que
¿Quién no ha escuchado una de estas procesiones, una de estas caminatas nocturnas cerca de sus hogares e imaginar la cantidad de gente afuera con estos cantos y al momento de asomarte y no ver a nadie? Creo que es un sentimiento y una experiencia que jamás se olvida. Algo que jamás se olvida es el chisme que esta persona también comparte, y es que por lo que menciona no es su historia, sin embargo es algo que le pasó a un vecino suyo. Vamos a escuchar la historia que Fernando tiene para nosotros. Hay cosas que uno oye de boca a boca y que con el paso de los años se van llenando de detalles hasta convertirse en leyenda. Pero hay otras, las menos, que uno escucha directamente de la persona que lo vivió. Y es entonces cuando ya no hay vuelta atrás. Porque esas historias, cuando llegan con los ojos bien puestos en los tuyos, te cambian algo dentro. Esta historia le ocurrió a alguien cercano, un vecino de toda la vida. Para proteger su identidad lo llamaré Gerardo. Gerardo vivía con su madre y su abuela en una de las calles viejas de Iztapalapa. Era un joven serio, de esos que no alzan la voz más de lo necesario y siempre saludan con respeto. Tenía la costumbre de caminar con las manos en los bolsillos y la mirada baja, como si cargara siempre algo invisible. Lo que muchos no sabían, o no se detenían a pensar, era que Gerardo llevaba años participando en la representación que se hace de la Pasión de Cristo aquí en Iztapalapa. No era uno de los grandes papeles, al menos al principio, pero su compromiso era total. Año tras año se le veía entre los soldados romanos, los discípulos, los peregrinos, nunca fallaba. Y es que en esta comunidad eso no es cualquier cosa. Participar en el Via Crucis era un compromiso serio. No es como apuntarse a una obra escolar, no. Aquí el que entra lo hace con fe y con respeto. Algunos dicen que una vez que participas no puedes abandonar el papel hasta que el ciclo se complete. ¿Cuántos años? Eso nadie lo dice con claridad, pero hay un consenso tácito entre los vecinos más devotos. Si rompes el compromiso, algo se rompe contigo. Y eso al parecer fue lo que le pasó a Gerardo. Todo comenzó el año en el que, sin mucha explicación, Gerardo decidió no participar. La representación se llevó a cabo como siempre, con todo el fervor y la multitud que cada año se congrega para verla. Pero entre los rostros conocidos hubo quienes notaron su ausencia. Y una semana después ocurrió lo que nadie esperaba. La abuela de Gerardo, doña Carmelita, una mujer fuerte de andar firme y mirada clara, enfermó de manera repentina. Nadie en el barrio recordaba haberla visto siquiera resfriada. Siempre fue la primera en salir al tianguis, la que preparaba los tamales para el Día de la Candelaria, la que organizaba las novenas en diciembre y de pronto cayó en cama. Dicen que fue como si algo le hubiera absorbido la energía. Se desvanecía, no comía, sus ojos perdieron el brillo. La llevaron al hospital y lo que al principio parecía una infección simple se volvió un diagnóstico muy confuso. Los médicos no encontraban qué tenía. El barrio se llenó de muchos murmullos. Ya saben cómo es la gente. Uno que otro decía que eran cosas de la edad, otros que el hospital la estaba matando con tanta medicina. Pero entre los más viejos se empezó a correr otro tipo de comentario. Un susurro que crecía entre los pasillos y las esquinas. Fue porque Gerardo no participó. Gerardo, mientras tanto, se mantenía firme. Cuidaba a su abuela en silencio. No hablaba con casi nadie. Se notaba más delgado, más pálido, como si algo lo carcomiera por dentro. Y así pasó el año. La abuela seguía internada, entre recaídas y pocas esperanzas. Fue hasta el siguiente marzo, cuando me encontré a Gerardo por casualidad. Me dijo algo que no he podido olvidar. Estábamos parados frente a una tienda esperando a que abrieran. Era temprano. Él traía una libreta bajo el brazo y una mirada que ya no era la misma. Me saludó con un movimiento de cabeza y sin que yo preguntara nada, me soltó. Este año sí voy a participar. Lo dijo sin titubear, como quien toma una decisión después de muchas noches sin dormir. Sí, le respondí sorprendido. Asintió. Lo hago por ella, por mi abuelita. Quiero que se alivie. Hubo un silencio entre nosotros. No quise preguntar de más. Y así fue.
Lo vi de nuevo el Viernes Santo, entre los actores. Esta vez le tocó representar a un centurión romano. Lo vi marchar con paso firme, con el sol cayendo a plomo sobre el asfalto y el sudor corriendo por su cuello. No desvió la mirada, jamás se detuvo. 2 semanas después, me lo encontré otra vez. Esta vez su rostro era distinto. Algo en él se había soltado. Se veía cansado, pero tranquilo. Ya dieron de alta a mi abuela, me dijo con una media sonrisa que apenas le salía del alma. La verdad no supe qué decir, solo le puse una mano en el hombro. ¿Y cómo está?, le pregunté. Mejor, come, habla, incluso ya camina un poquito. Hizo una pausa y luego bajó la voz. No sé si fue por la participación, pero justo después del Viacrucis empezó a mejorar. Nos quedamos ahí en silencio, como si las palabras estorbaran, porque ambos sabíamos que no hacía falta decir más. Desde entonces Gerardo nunca volvió a faltar. Lo vi al año siguiente y al otro y al otro. Siempre en su papel, siempre puntual. Y la abuela vivió unos años más. Murió en paz, en su casa rodeada de los suyos. Yo no soy quien para decir si fue un milagro, una coincidencia o un castigo. Pero lo que sí sé es que en esta tierra, en este barrio, las tradiciones no solo se honran por costumbre, se honran porque algo más profundo se mueve detrás de ellas, algo que no todos entienden, pero que algunos han sentido en carne propia. Y si no me creen, pregúntenle a Gerardo. De viva voz alguna vez escuché la historia de un compañero mío que me contaba una historia similar, que ojalá poder compartir en un futuro con ustedes, sobre un objeto con el que participó en una representación de estas. Un objeto que parecía tener características extraordinarias, en el sentido en el que este objeto de pronto desaparecía y aparecía en la misma casa. Y no es que alguien lo moviera, sino que las personas que cohabitaban con este objeto pues juraban no manipular el objeto y que de alguna forma se movía y aparecía en otros lados. Pero bueno, para cerrar con broche de oro, te voy a compartir un relato que es escrito por Laura Ave y Alex Morales Gómez. Ojo, es un relato escrito, es decir, es una historia ficticia que, sin embargo, creo que cierra muy bien el episodio que hoy estuvimos abordando sobre la Semana Santa. Te recuerdo que si tú tienes alguna historia que desees compartir, lo puedes hacer a través de mis redes sociales o mi correo electrónico que estás viendo en pantalla. Sin nada más que decirte, acompáñame a escuchar esta última historia del episodio del día de hoy. La Semana Santa es un momento de reflexión para los fieles, quienes muestran lo más alto de su fe sobre lo acontecido de la crucifixión de Cristo. Yo no era muy devoto que digamos, pero mi abuela fue insistente para que yo me integrara al Viacrucis de la parroquia del pueblo. Así lo hice sin pensar que experimentaría una de las cosas más escalofriantes de toda mi vida. Entre los 10 jóvenes de la localidad fui seleccionado para hacer el papel principal de Jesús, pero eso a un compañero de nombre Manuel no le causó mucha gracia, ya que siempre había anhelado ser el elegido y el principal. Comenzamos con los ensayos del guión. Quien estaba a cargo era el padre Jacinto, junto con las hermanas Angélica y Sofía. El padre siempre se caracterizó por tener una rudeza para expresar el sermón de la misa de los domingos, y su mirada era fría y seria. La gente no se acercaba a pedir consejos y mucho menos ayuda, porque, a decir verdad, él tenía su autoritarismo muy marcado, daba mucho miedo. Los ensayos se llevaban a cabo en un pequeño salón que estaba en la sacristía, pero siempre que llegábamos el padre demoraba como 15 minutos en llegar para comenzar con la puesta de la escena. Eso al principio no le di importancia, pero poco tiempo después ya se me hacía muy raro, sobre todo porque penalizaba la impuntualidad. En pocas palabras, el padre no le gustaba que llegáramos tarde.
El papel de los personajes ya estaba asignado a cada uno de nosotros. María sería mi compañera de la escuela de la primaria, mientras que el papel de Judas le tocaría a Manuel. La arrogancia del chico cuando miró el papel le hizo entender al padre que no estaba totalmente de acuerdo. Sin embargo, él se acercó al chico, llevándolo con él fuera del salón. Se tardaron unos minutos, pero cuando regresaron algo había cambiado en Manuel. Desde ese día, él ya no se quejó por nada de los ensayos. El tiempo transcurrió normal. Se acercó por fin la fecha del Vía Crucis, por lo que el padre nos pidió que nos quedáramos horas extra para poder ensayar y mejorar el guión. Después de un par de horas decidimos parar y volver al día siguiente, que era Domingo de Ramos. Antes de retirarme, me quedé a ensayar el último párrafo del guión, donde se le cae la cruz mientras es azotado. De repente vi entrar al padre hasta donde yo estaba, y con una mirada de descontento me dijo que podía ayudarme a mejorar la escena. Con gusto accedí, pero me dijo que era mejor que lo ensayáramos una vez, cargando la cruz, de manera en la que se iba a utilizar en el evento. No le vi nada de malo y accedí a utilizarla en el ensayo de la escena, de la cual aún no me sentía muy satisfecho. Mientras recitaba las palabras del párrafo, el padre tomó un látigo para, en teoría, ayudarme en la escena. Comencé a caminar con la cruz, pero de repente sentí un golpe en la espalda. Fue tan fuerte que dejé caer la cruz, lastimándome un dedo del pie. El padre me ordenó que la cargara y siguiera con la escena, mientras que los golpes del látigo seguían azotando mi espalda. No te detengas, si quieres triunfar, debes sentir en carne propia lo que sufrió nuestro Señor, en honor a Cristo, por Él y para Él. El sudor de mi frente se hizo presente, mientras que gotas de sangre comenzaban a caer al piso, y el dolor que estaba sintiendo era mucho más fuerte. El padre golpeaba cada vez con más fuerza, mientras exclamaba las mismas palabras una y otra vez. Por un momento dejé caer la cruz y caí al suelo. Me quedé tumbado, y al girar mi cuerpo miré al padre con una mueca de satisfacción, acariciando el látigo. Me enfermó. Sus ojos eran negros y brillantes, mientras que no dejaba de verme tendido en el piso. Lo hiciste muy bien. Ahora levántate y vete a casa. Con esas palabras el padre se despidió, mientras que yo no podía ni levantarme del piso. Tenía la espalda ensangrentada y me dolía muchísimo. Intenté moverme para ponerme de pie y cuando al fin lo había logrado, no tenía energías para caminar. Me logré regresar a casa, aunque sabía que estaba severamente lastimado. Al llegar mi madre me estaba esperando en el sillón de la sala muy preocupada. Me preguntó que por qué había demorado. No quise confesarle lo que había vivido. Solo le dije que nos habíamos demorado, ultimando algunos detalles. No quería decirle lo que me había sucedido. Ella y mi abuela podrían pensar en que yo no quería participar y ellas estaban muy orgullosas de mi papel, así que me aguanté con paciencia. Pero esa noche hasta tuve fiebre debido a los azotes. Estábamos para concluir los ensayos. Yo debí ir más temprano, porque los golpes me tenían seriamente lastimado. Así que no pensé que iba a llegar tan temprano. Entré por la puerta de atrás. Lo que vi vivirá en mi mente para siempre. En un cuarto estaba el padre Jacinto, con unas ropas muy extrañas, con el látigo con el que me había pegado en la mano. Lo bizarro fue que él estaba lamiendo este látigo y lo ponía en un altar, una estrella de 5 puntas. En cada punta tenía una vela negra. Enfrente había un macho cabrío. Lo vi inclinarse ante esta imagen y comenzar a rezar. La verdad no escuché muy bien qué es lo que estaba sollozando, pero en ese momento sentí miedo y sentí asco. Cuando hubo terminado, un rugido llenó el recinto. Las paredes temblaban. El padre Jacinto inclinado con la cabeza en el suelo, su frente bien pegada al piso. Seguía con sus rezos, no podía entenderlos, todo temblaba por el rugido y, al mismo tiempo, parecía que se estaba riendo. Después de eso,
todo volvió a la normalidad. El padre respiraba con dificultad. Parecía tener convulsiones, pero no pensé en ayudarlo, solo en huir de allí. No sabía mucho del tema, pero entendí que aquello no era cosa de Dios, sino del demonio. Como pude, corrí a mi casa y le conté a mi mamá. Ella sabía que yo no mentiría jamás con algo así. Así que fue conmigo a la iglesia. No pudimos ver nada, no había nada allí de lo que yo había visto. Mi madre, confiando en mí, me dijo que siguiera como si nada. Ella daría aviso a la curía o, de ser necesario, a la policía. Mas que yo le enseñé mi espalda y le conté lo ocurrido. Ella supo que aquello era más delicado. Así que en la noche estaba un cardenal en mi casa y 2 agentes de la policía. Les narré todo. El castigo que me dio ensayando y lo que vi aquella tarde antes del ensayo. Fue así que la policía le pidió permiso a mi madre y a mí para seguir el juego del padre y así atraparlo. Al parecer, era todo lo contrario a lo que fingía ser ante la sociedad. Él era un hombre que después supimos mantenía rituales satánicos y que mi muerte era su prueba de sumisión al demonio. Tal vez lo que hacía no le diera cárcel, pero sí la expulsión de la iglesia. Además, se le ficharía en la policía como un potencial asesino. Así que se siguió con todos los preparativos. Llegó el Viernes Santo. El sacerdote no me golpeó más hasta ese día. Empezó en verdad un calvario. Pero a los pocos azotes, otro sacerdote tomó el puesto del padre Jacinto y el Viernes Santo se llevó con todos los preparativos. Yo fui el alma de la representación, tanto así que esto me llevó al camino de la actuación. El padre Jacinto fue expulsado de la curía. Era un fanático del satanismo. Había sacrificado algunos animales para empezar con su ritual. Y, según creemos, la cúspide de este era mi muerte. Pero no había manera de comprobarlo. Unos días después fue encontrado muerto. Se había ahorcado. La policía dice que fue asesinato, pero los hechos indican que él murió por un ahorcamiento. Un relato fascinante para el cierre de este episodio. Déjame en los comentarios cuáles son tus comentarios, tus opiniones respecto a las historias que te compartí el día de hoy. Espero que te encuentres descansando o quizá escuchando este podcast mientras te encuentras en tus labores. Te mando un cálido abrazo y yo te espero en el próximo capítulo la semana que viene. Espero que te encuentres bien, que tengas un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Nos vemos. Yo fui Oscar Morales y esto fue Espectro Podcast.